17 horas. 17 horas con 31 minutos. Gracias, gracias, George. Estamos avanzando. A esta hora nos acompaña Leticia Heredia. Ella es presidenta de la Corporación Nacional que agrupa a los pacientes con las enfermedades raras que se conocen. Los pacientes de las enfermedades raras, ¿no?, en 2020 consiguieron una sentencia de la Corte Constitucional de que ya no tengan que hacer fila, cola, acciones de amparo, rogar para que les den medicina en los hospitales públicos. No obstante, 5 años después, esto sigue siendo simplemente letra muerta porque la sentencia no se ha cumplido. Y hace un año, el entonces ministro de Salud les dijo que ya estaban avanzando en la construcción de un nuevo cuadro básico nacional de medicinas. Esta herramienta, que es un listado de medicinas que el Estado tiene que comprar, se iban a incluir, por ejemplo, los principales tratamientos para estas personas. Leticia, buenas tardes, bienvenida al espacio. ¿Y qué pasó desde entonces? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, desde entonces no hemos podido tener realmente una respuesta favorable de ninguna de las personas que han estado a cargo de las instituciones públicas en lo que se refiere a adquisición de medicamentos. Si bien es cierto, la sentencia en su momento fue para nosotros un logro adquirido, nos hemos dado cuenta que realmente no se está cumpliendo como debería hacerlo. Los pacientes, como yo digo, muchos fallecen inclusive con la sentencia favorable en la cual el juez ordena la adquisición del tratamiento, de la medicina, pero aún así no se adquiere. Trámites burocráticos, falta de compromiso de los servidores, realmente no llegamos a una conclusión cierta, pero lo que sí podemos decir es que muchos pacientes siguen sin acceder a su medicamento. Esto puede concluirse realmente en el deterioro del mismo, en el que la enfermedad va avanzando, ya que son progresivas las enfermedades raras, inclusive causan discapacidad y en muchos casos, lamentablemente, terminan con el fallecimiento del paciente. La mayoría de ellos, niños, porque estas enfermedades, el 70%, se presentan en la primera infancia, menores de 5 años sin su medicamento. Buenas tardes, Leticia. ¿Cuál es la respuesta desde ese fallo de la Corte Constitucional de la autoridad competente, el ente rector de salud? Bueno, realmente hace poco tiempo, en el mes de enero, el entonces ministro de Salud, el doctor Naranjo, en un medio de comunicación prestigioso, indicó que se ha hecho ya una revisión del cuadro nacional de medicamentos. Por cierto, es importante mencionar que la última se hizo hace 2 años y que ya para este mes de marzo estaría listo el cuadro actualizado con medicamentos autorizados por la FDA y la EMA, que son los organismos internacionales de control, para pacientes con enfermedades catastróficas y enfermedades raras, considerándose que dentro de las catastróficas están los cánceres. Sin embargo, también aquí un dato específico, que de cada 5 tipos de cáncer, 1 es raro. Entonces, nos referimos a un alto porcentaje de la población que se vería beneficiado con este cuadro nacional de medicamentos. Ya hasta la fecha no hay nada. Hasta la fecha no hay nada. En estos días... el ministro les está mintiendo a los Lo triste enfermos. de eso, justamente en horas de la tarde me enteré, porque todo este tiempo hemos pasado un poco hablando en medios sobre la expectativa que tenemos, si vale la pena utilizar la palabra, sobre la esperanza que hemos puesto en este cuadro nacional de medicamentos, pero en horas de la tarde me enteré que el nuevo ministro, el doctor Lama, dio una entrevista indicando que no hay fecha para que se nos entregue este cuadro nacional. Esto realmente para nosotros significa otra vez un retroceso, porque no sabemos del nuevo ministro cuándo nos va a ofrecer este cuadro de medicamentos. Y además, ¿cuántos pacientes podrán fallecer en este proceso? ¿Pero de qué sirve un ofrecimiento, Leticia, si al final no lo van a cumplir? Exactamente, de nada sirve un ofrecimiento. Si bien es cierto, se cambió de ministro, pero quien está al mando de ese cargo debe hacerlo por la institución. Entonces fue el Ministerio de Salud quien ofreció este cuadro nacional de medicamentos. Lo apropiado era que el nuevo ministro haga una revisión, tal vez continuar con el proceso que ya en teoría estaba dado, ¿no? Porque de lo contrario queda en una promesa que, como digo, detrás de ella hay muchas familias que estábamos a la expectativa, muchos niños esperando ya por fin el acceso a su medicamento, a su tratamiento, que va a cambiarles definitivamente la vida.
Entonces, realmente esto nos ha causado una profunda angustia, nuevamente una sensación de desasosiego, porque no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante con los niños, con las personas, porque hay de todas las edades con enfermedades raras. Eso es lo que estamos demandando en este momento, que se actualice. Ya son 2 años que no se ha actualizado el Cuadro Nacional de Medicamentos. Esto quiere decir que nosotros como ecuatorianos estamos 2 años retrasados con lo que existe a nivel mundial ya para este tipo de enfermedades. ¿Qué significa esto? Solamente esto, Daniel. ¿Significa que en el ente rector como el Ministerio de Salud no hay gente que tenga conocimiento sobre la materia de salud o se reduce también a temas políticos, puede ser? Bueno, realmente ahí se abre un abanico de posibilidades. Entendemos que las personas que están como servidores en el Ministerio de Salud deben tener la experticia de este tema. Se supone, ¿no? Se supone, de hecho, El doctor Lama es doctor en leyes. Doctor en leyes, pero entiendo que tiene cierto apego a la parte de salud, ¿no? Por algo el presidente actual ha confiado en él para este desafío. De hecho, en el decreto por el cual se le mencionó textualmente dice, el doctor Lama asume este cargo consciente de los desafíos existentes en el sistema de salud. Tal vez no lo estoy diciendo de manera literal, pero prácticamente la idea es la que le estoy diciendo. Así es, y es cierto, ¿no? Tenemos que ser honestos, el sistema de salud actual está realmente en declive, sabemos que hay muchos vacíos que hay que ir cubriendo, pero una de las principales herramientas de política pública en salud es el Cuadro Nacional de Medicamentos, algo que nos están ofreciendo y necesitamos que se cumpla a la brevedad del caso. Y ahí uno se pregunta, no, es que son solo 4 o 5 pacientes que tienen estas enfermedades, porque lastimosamente este problema se ha visibilizado con los casos, me acuerdo del niño, creo que era Dylan, que necesitaba una medicina de casi $2 millones, y son casos que se visibilizan. ¿Cuántos pacientes con enfermedades raras sabemos o podemos calcular que hay en el Ecuador, Leticia? Bueno, a nivel mundial se habla de cifras del 5 al 8% de la población. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo hay 300 millones de personas con enfermedades raras. En Ecuador son más de 1 millón de personas afectadas con estas patologías. Y el 60% son niños. El 70% son niños. 70% son niños, así es. Las enfermedades a las cuales tú has hecho referencia es el AME, atrofia muscular espinal, que es uno de los medicamentos más caros del mundo, como se le conoce. El costo es alrededor de $2 millones. Hay uno de $2.100.000, que es lo que urgentemente está necesitando Antonella, ¿sí? Rafaela, la niña que actualmente está haciendo una campaña, ¿no?, con sus padres para poder recolectar fondos. Yo realmente deseo que así sea, ¿no?, que pueda recolectar los fondos, pero no es lo apropiado, no es lo justo, porque nosotros como individuos, parte de una sociedad, estamos amparados por una constitución que en su artículo 32 dice que el acceso a la salud debe ser responsabilidad del Estado. Además, seamos honestos, ¿vamos a cubrir esos $2 millones por más solidarios que seamos? Realmente pensaría que no se va a poder. Y el tiempo corre y la enfermedad sigue avanzando. Y la niña tiene menos probabilidades de vida. 17:40. Escuchemos precisamente lo que le dijo a la colega Gisela Bayona el ministro Edgar Lama en FM Mundo. Por ejemplo, con el nuevo cuadro básico de medicamentos, se planea terminar con la lista antes de mayo de este año. Y este es un tema clave porque también es un tema muy importante para aquellas personas que son pacientes de enfermedades catastróficas, por ejemplo. Sí. Se planea avanzar con el trabajo en la medida de lo que genere el mejor cuadro posible. El cuadro es una herramienta indispensable para el tratamiento médico y para el manejo de la red privada. Y ¿se tiene una fecha? ¿Se tiene una fecha para terminarlo, para poder tener listo ya justamente ese cuadro? No existe una fecha exacta, pero créanme que se están haciendo todos los esfuerzos y gestiones necesarias. Ahora, volviendo al tema de la corrupción.
Con 41 minutos. No existe una fecha exacta. El ministro anterior dijo que era en el mes de marzo y el asunto es que no son solo trámites en estos casos. No es un tema de que están haciendo un trámite y como es un trámite legal o es un proceso administrativo que requiere hacerlo lo mejor y más perfecto posible, de por medio hay la urgencia de salvar vidas. Así es, por supuesto. La enfermedad corre, no se detiene mientras haya voluntad política. Y detrás de esa voluntad política hay niños que están muriendo, repito. Y no solamente hablamos de los niños, hay jóvenes, adolescentes que están conviviendo con estas enfermedades a la expectativa de por fin acceder a su tratamiento. ¿Y qué opciones tienen ustedes como los representantes de estos pacientes? Ustedes pueden, no sé, acudir a la Corte Constitucional y decirles, señores de la Corte, la sentencia fue emitida en 2020, es decir, hace 5 años, y todavía no se ha cumplido. Yo me acuerdo que en el año 2022 se hizo una incorporación de 30 medicamentos al cuadro básico de medicinas en el Ecuador, pero desde ahí, como tú decías, 2 años después no se ha hecho más actualizaciones. ¿Qué pueden esperar, por ejemplo, de la Corte? ¿Existe esta figura de la verificación de cumplimiento de sentencia? ¿Se puede aplicar algo así? Sí, bueno, lamentablemente, previo a contestar tu pregunta, mientras esto sucede, los pacientes se ven abocados a poner acciones de protección para la adquisición de medicamentos. ¿Esto qué significa? Otro gasto para la familia, aparte de lo que normalmente tiene que invertir en su tratamiento, porque, ojo, el tratamiento no solo es medicamentos. El paciente necesita un equipo multidisciplinario, es decir, terapias físicas, psicológicas, deglución, lenguaje, etcétera. Entonces, aparte de eso, tiene que contratar un abogado para poner una acción de protección que le permita el acceso a la salud. ¿Qué estamos haciendo al momento? Nos estamos uniendo varias asociaciones de la sociedad civil, pacientes, para precisamente reclamar lo que por derecho nos corresponde, que es el acceso a la salud. Hemos hecho plantones, siempre ponemos a disposición todo nuestro contingente. Como podamos ayudar, estamos dispuestos a hacerlos para mejorar este acceso a los tratamientos. Y no solo al tratamiento, a la salud en sí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, las sentencias son de estricto cumplimiento. De hecho, la Defensoría del Pueblo tiene las atribuciones para hacer el seguimiento del cumplimiento de estas sentencias. En el caso de que los servidores a cargo no cumplan, hay sanciones administrativas e inclusive pueden llegarse a hacer acciones penales. Destitución inclusive. Inclusive destitución. Pero que ahí uno se pregunta, a ver, aquí las sentencias, hay quienes, tenemos una ministra, no quiero politizar el caso de los pacientes, pero tenemos una ministra que hubo que hacerle 4 audiencias o 4 diligencias de verificación del cumplimiento de sentencias. Acá las autoridades, mientras están en el poder, dicen, no va a haber quien me obligue a cumplir. O si no, el ministro de Finanzas solicitará una reunión con la Corte y les dirá, vean, no hay plata, ustedes nos pueden decir misa, pero si no hay plata, no hay plata nomás. Mientras tanto, hay otras cosas, hay otras prioridades. ¿Sienten que les han relegado en la lista de prioridades? Sin duda. Partiendo del mismo nombre ya nos sentimos relegados, ¿no? Las enfermedades raras, el hecho de no haber un número significativo para el estado de estas personas hace que vayan dando prioridades a otros aspectos, que no digo que no sean importantes, pero ¿qué más importante que la vida de un ser humano? ¿Qué más importante que ver a una sociedad justa, equitativa, donde todos los accesos sean garantizados para las personas miembros de la misma? Entonces, definitivamente hay que poner los ojos en la salud de los ecuatorianos. Ahora entonces resta también una reacción de la Corte Constitucional, Leticia. Esperamos que sí. De hecho, con estas declaraciones del nuevo ministro, nosotros obviamente como sociedad civil, como agrupaciones, como corporación de personas con enfermedades raras, nos tendremos que reunir para ver qué acciones vamos a tomar. Sin duda no nos vamos a quedar quietos porque, repito, mientras esto sucede va cobrando vidas humanas y es nuestro compromiso con la sociedad, es lo que estamos dando para mejorar la salud. Son las cosas en las que uno realmente intenta entender. Se puede pensar en plantones. Acá los pacientes renales también pasaron por esta mesa y dijeron vamos a empezar una serie de plantones. Recuerdo que era el mes de julio del año pasado y
luego empezaron a tener cifras de decesos. Lastimosamente han tenido que con eso obligar a que se visibilice el problema. Llegar a esos extremos, ¿qué implicaría, mi querida Leticia? Bueno, sin duda no es lo ideal, partiendo de que ahora nuestros objetivos están basados en el diálogo, en el consenso, en también abastecernos de información, compartir esa información para tomar decisiones acertadas que permitan el acceso y la garantía a la salud. Pero sin duda, si definitivamente no vemos una respuesta favorable, asimismo nos tocará tomar otras acciones, plantones, pararnos fuera de los organismos de control. Pero consideren algo, estamos hablando de personas con una condición compleja, que inclusive el hecho de caminar les agota. Si bien es cierto, hay discapacidades que no son visibles, hay otras que definitivamente afectan al individuo, no le permiten caminar correctamente, se cansan estando bajo el sol, aún así están arriesgando su propia vida para ir a plantarse fuera de las instituciones públicas. Hay muchos pacientes que han muerto en esa lucha. En el caso, por ejemplo, les pongo, porque es parte de la historia de vida, de esclerosis múltiple. Los primeros pacientes, los que fundaron y organizaron esta fundación, no recibieron jamás su medicamento. Ellos ya llegaron tarde cuando se incluyó al Cuadro Nacional de Medicamentos. Claro, hay la satisfacción del deber cumplido, de contribuir a la sociedad de una manera positiva, de intentar cambiar la realidad. Pero lo cierto es que eso pasa y no es justo. O sea, no es justo que no tenga que llegar el medicamento a tiempo y así seguir cobrando vidas. Soy reiterativa en esto porque aunque lamentablemente los órganos de control, de vigilancia, el mismo gobierno no ve esto como importante, para nosotros sí. Nosotros vivimos en constante duelo. Cada vez que se diagnostica una enfermedad rara, si bien para nosotros puede ser un aliciente por el hecho de que hay más médicos que están ganando experticia en hacerlo, por otro lado nos preocupa qué va a ser el futuro de ese paciente recién diagnosticado. No sabemos si le podemos garantizar que va a tener un tratamiento adecuado. ¿Cuánto tiempo toma un diagnóstico de estas enfermedades? Aproximadamente de 5 a 9 años toma el diagnóstico de una enfermedad rara. ¿De 5 a 9 años hasta Sí. decirle, vea usted lo que tiene es... Así es. El problema es que las enfermedades raras tienen manifestaciones clínicas diversas y muchas de ellas se confunden con enfermedades comunes. Entonces, si llega donde un médico que no tiene la experticia o que no sospecha, y esta palabra hago énfasis porque lo importante es sospechar, si esto no sucede, el paciente puede pasar de médico en médico, erogando altas sumas de dinero porque es examen tras examen. Yo tengo casos, testimonios de vida donde los pacientes han sido operados innecesariamente, sin tener ninguna patología que requiera una operación, cuando lo que tenía es una enfermedad rara. También tengo pacientes que han sido internados en centros psiquiátricos diciéndoles que lo suyo es mental. Y no es así, la enfermedad sigue avanzando. Por eso también hay que trabajar en otras aristas, como por ejemplo el hecho de que profesionales médicos se sigan interesando en estas patologías, ¿no? Esas son un sinfín de acciones que estamos tomando igual desde las asociaciones de la sociedad civil. Leticia, detectada la enfermedad rara, si no hay el medicamento para el tratamiento, ¿hay un tratamiento alternativo que se puede aplicar o no? Tratar los síntomas. De hecho, muchas enfermedades raras no tienen tratamiento. Lo que se hace ahí es hacer uso de los cuidados paliativos, que por cierto, tampoco los tenemos al 100% en el país. No es que realmente si no hay tratamiento tiene como alternativa a los cuidados paliativos. Eso también es una situación compleja, ¿sí? Pero puede ser cuidados paliativos o tratamiento de los síntomas. Pero estas enfermedades son progresivas, repito, van avanzando, deteriorando la calidad de vida del paciente. Obviamente tiene repercusiones en su salud mental y, por supuesto, en el bolsillo de la familia, en la economía familiar. Son las 17:50. Quiero agradecerle a Leticia Herrera, presidenta de la Fundación Ecuatoriana de Pacientes con Esclerosis Múltiple, además miembro de la corporación que reúne a los pacientes con enfermedades raras. Leticia, siempre un gusto y estamos pendientes cuando necesiten, cuando tengan una actualización o si las autoridades mismo no les hacen caso,
siempre tienen los micrófonos abiertos aquí en Radio Municipal. Les agradezco mucho, realmente periodistas como ustedes, comunicadores comprometidos con la salud de los ecuatorianos y las realidades que estamos viviendo. Es importante para nosotros porque es el medio de difundir primero lo que estamos haciendo, de visibilizar esta problemática y de reclamar, de hacer de los medios de comunicación una palestra para llegar a los tomadores de decisiones. Así que muchas gracias por la oportunidad. Ok, gracias a nuestra invitada. Son ya las 17:50.